Bienvenidos a una nueva entrevista de Nicole Rodríguez. En este día vamos a tener un invitado muy especial. Va a estar con nosotros Patricio Navia, cientista político, doctor en ciencias políticas en realidad, de la Universidad de Nueva York, analista, académico, columnista. Bueno, tiene un currículum muy largo y él accedió a estar desde Nueva York con nosotros en esta entrevista para poder mirar, analizar, eh, poder girar también las miradas de lo que ha sido este primer año de gobierno de Gabriel Boric, lo cumple el 11 de marzo, y las perspectivas que hay de este segundo año, no solamente del gobierno Gabriel Boric, sino de Chile, cómo nos miran desde Estados Unidos y el mundo. Antes de saludar a Patricio, que ya lo tengo en pantalla, les recuerdo majaderamente, a veces uno un poco latera, pero les recuerdo suscribirse a nuestro canal, la entrevista de Nicole Rodríguez en YouTube. Es súper necesario para la continuidad del programa que se suscriban. Y si quieren saber cuando está arriba la entrevista, me refiero arriba en el streaming, en YouTube y en los otros, pongan la campanita, muy simple, la campanita ahí en YouTube les va a avisar que hay una entrevista nueva de Nicole Rodríguez. Todos los miércoles, en todo caso, se sube la entrevista. También les recuerdo que nos apoyen a través de Patreon. Ese ha sido el apoyo fundamental para poder seguir en esta ruta que nos trazamos con el periodismo independiente, con pautas independientes y tratando de bajar un poco los decibeles y entrevistar con calma, bajar un poco las pancartas y los eslogans y poder entender un poco más el contexto y lo que está pasando. Así como también le agradezco a nuestros auspiciadores. Si quieren también comunicarse con el programa, muy simple, al mail nicolperiodistachile@gmail.com. Ahí también me sugieren entrevistas, me analizan, me critican y también me proponen nuevas temáticas, así como también se acercan los auspiciadores. Patricio, te tengo ahí ya listo. Comencemos. ¿Cómo tomamos? Yo siempre pongo las manos y digo, ¿cómo lo giramos? ¿Cómo podemos definir este primer año de Gabriel Boric, que es el primer año de una nueva generación completa, independiente de los cambios que han ido surgiendo durante el 2022, pero es el estreno de esta generación que vino a cambiarlo todo, que vinieron a cambiar la política también, no solo al país. Sí, déjame partir por lo último que dijiste, porque la política se ha hecho en las sociedades por bastante tiempo y en las democracias por los 200 años que tienen las experiencias democráticas en el mundo más antiguas, y sabemos que la política se hace de una forma. Entonces, aquellos que dicen, mira, yo vengo a hacer política, no, digo, Hay que los arrancar. asados más o menos se hacen de la misma forma, puedes ponerle cosas distintas y rellenarlo de forma distinta, pero no se hace política de otra forma. Y creo que Perdimos tu audio, Patricio. Si me, no sé si puedes corregir ahí en tu computador porque no te estamos escuchando. pues aquí me está Ahí funcionando sí, bien, ¿eh? ahí sí te escucho. Ok, te decía que la política se ha hecho siempre de la misma forma, entonces alguien que dice que viene a hacer política de una forma distinta o no entiende cómo se hace política o simplemente te está mintiendo. Y lo creo que lo que pasó en este primer año de gobierno es que el gobierno aprendió y la opinión pública también aprendió que no se hace política de forma distinta, sino que se hace política de la misma forma. Y eso forzó al gobierno a traer gente más experimentada que pudiera hacer política de la forma que se hace política para poder hacerlo de forma exitosa. Pero con todo, el gobierno tuvo problemas serios, incluida la derrota muy, muy fuerte, muy categórica del plebiscito del mes de septiembre. Por lo tanto, no fue un buen año para el gobierno. Cuando no es un buen año para el gobierno, tampoco es un buen año para el país. Ahora, tú hablabas de aprendizaje. ¿Aprendió el gobierno o más bien está forzado por el peso de la realidad, por el peso también del apoyo ciudadano? ¿Aprendió? ¿Se podría inferir que sí está aprendiendo y quizá en este segundo año veremos un cambio?
No sé si aprendió, pero vio que por el camino por el que quería ir no pudo ir. Por eso al comienzo tuvo que hacer un gabinete que mezclaba gente con más experiencia, con alguna gente bastante nueva. A medida que pasó el año, muchos de estos nuevos terminaron saliendo y se sumó gente con más experiencia. Probablemente vamos a seguir viendo al gobierno avanzar en esa dirección de sumar gente más experimentada. Algunos ministros están aprendiendo las lecciones y están haciendo las cosas algo mejor. Pero sin duda el objetivo final del gobierno de una transformación profunda de Chile todavía sigue ahí, todavía sigue flotando y cada cierto tiempo el presidente parece acordarse que quería convertir a Chile en la tumba del neoliberalismo y toma decisiones, hace cosas que tratan de avanzar en esa dirección y eso nuevamente le genera problemas y hemos estado viendo, así como los niños que aprenden a caminar se tropiezan muchas veces, estamos viendo a un gobierno que está aprendiendo a caminar, pero se tropieza también muchas veces porque insiste en hacer cosas que la gente no quiere que se hagan. Los chilenos no quieren tener un nuevo país, quieren tener una nueva constitución. Los chilenos quieren que el sistema funcione para todos, no quieren un nuevo sistema. Y el gobierno a veces muestra dificultades en aprender esas dos grandes lecciones. No, me parece muy difícil, Patricio, que un grupo político, y en esto incluye al presidente Boric, que cree ideológicamente en varias temáticas de fondo, que se planteó a Chile como el fin del neoliberalismo, independiente a que pocas veces, creo que nunca han explicado muy bien qué significa ponerle la tumba al neoliberalismo, pero con esos niveles de convicciones parece muy difícil que, aunque esté en el gobierno y el peso de la realidad esté todos los días, parece muy difícil que cambien de idea. O tú ves que él es una persona, en el caso del presidente Boric y parte de su equipo, personas que son más porosas a reflexionar y cambiar de idea. El que nace chicharra muere cantando, pero aquí no se trata de que el gobierno cambie de idea, ¿no? La realidad hace que el gobierno cambie de comportamiento y basta con eso para que el gobierno funcione mucho mejor. El gobierno, por ejemplo, yo creo, sigue creyendo profundamente que los acuerdos de libre comercio son malos, pero ante la realidad de los hechos tuvo que ratificar el TPP-11 y eso es una buena noticia para el país. Entonces, más que cambiar de idea, lo que necesitamos es que cambie de comportamiento. Yo no creo que vayan a cambiar de idea, pero en la medida de que cambien de comportamiento y entiendan que para tener más aprobación tienen que ser más moderados, que para poder promulgar las leyes que quieren promulgar, tienen que hacer reformas que avancen más a la moderación, que tienen que ponerse de acuerdo con aquellos que piensan distinto porque no tienen mayoría en el Congreso. En la medida que sean capaces de hacer eso, les va a ir mejor a ellos y les va a ir mejor también al país. Recordemos que este es el primer año que se completa, pero todavía tenemos 3 años más de gobierno del presidente Boris, del Frente Amplio y del Partido Comunista, y si no pasa nada en Chile en estos 3 años, significa que van a pasar cosas malas. Entonces necesitamos que pasen algunas cosas, que haya una reforma tributaria que permita recaudar más recursos, pero que también promueva la inversión y atraiga a capitales internacionales para que haya más crecimiento, más empleo, más oportunidades en Chile. Necesitamos una reforma de pensiones que logre recaudar más todos los meses, mayores imposiciones por parte de los trabajadores para que haya más dinero en sus fondos de pensiones, de tal forma que puedan tener mejores pensiones cuando se jubilen. Tenemos que retrasar la edad de jubilación a 65 años para las mujeres y probablemente 67 para los hombres, como ocurre en muchos países desarrollados, porque si no hacemos eso, entonces estamos sentados en una bomba de tiempo. Entonces se tienen que hacer algunas reformas para las que hay algún tipo de acuerdo o consenso a nivel nacional. Hay otras cosas para las que no hay consenso, ¿no? Crear un sistema nacional de pensiones, de un sistema de reparto. No hay consenso para eso. No se puede hacer, pero sí hay consenso para aumentar las contribuciones de 10 a 15 o 18% y mantener las cuentas individuales en la medida que se avance en aquellas cosas para las que hay consenso, entonces el país sí va a estar mejor. Sí, tú hablabas de consenso, pero incluso en los temas que sabemos que hay que hacer cambios o algunas reformas, como el sistema de salud o en previsión, tampoco hay grandes consensos porque ahí entramos al fondo del asunto. Sabemos que tenemos que tener un mejor sistema de previsión, pero al entrar al fondo uno ve que no hay consenso y con justa razón, porque
hay más espacio hoy para que Chile Vamos plantee otras ideas. Me parece que están tomando más vuelo desde las ideas de centro derecha durante años que estuvieron callados con este tsunami que hubo después de octubre del año 2019. Sí, yo no diría consenso, en realidad la palabra correcta es mayoría suficiente, ¿no? Sí, Porque nunca vamos a tener consenso y no necesitas tener consenso para avanzar, necesitas tener grandes mayorías. Y efectivamente, parte de lo que pasó es que la derecha, desde el estallido social de 2019, dejó de defender muchas de sus creencias, ¿no? El presidente Piñera hizo campaña diciendo, no quiero una nueva constitución, claro, tenemos que reformar la actual y después, ante la presión de los hechos y ante la demanda para que él renunciara, el presidente dijo, prefiero entregar la constitución que irme yo. Y pues entramos en un proceso constituyente en el que llevamos más de 3 años y vamos a cumplir los 4 años sin tener una nueva constitución. Y eso obviamente es una muy mala noticia. Pero la peor noticia es lo que tú decías, que la derecha no defendió cuáles eran sus principios. Digo, ¿en qué cree la derecha? Y eso me parece que es muy malo porque en una democracia necesitamos que haya opciones distintas y la gente tenga posibilidades de elegir entre propuestas distintas. La propuesta de la izquierda, de más Estado, y una propuesta de derecha que debiese ser un mejor Estado y más espacio para la iniciativa privada, para las libertades individuales. Pero eso, pues efectivamente no pasó en estos últimos 3 años y para mucha gente no está muy claro qué es lo que defiende la derecha, cuáles son los valores y los claro. principios por los que abogan los legisladores de derecha. Ahora tienen una segunda oportunidad en el nuevo proceso constituyente que ya te voy a preguntar. Patricio, te voy a dejar hecho una pregunta para que la piense y yo saludo a nuestros auspiciadores. Es en la línea del análisis de este primer gobierno. ¿Es una decepción o no esta nueva generación que entró de lleno a la política y que obtuvieron tempranamente el poder? Mientras la ordenas ahí, déjame saludar a Master Cook Casino, que es una empresa de servicios gastronómicos con una especialidad que es cocina in situ. Con Master Cook, su empresa va a obtener la mejor calidad en alimentación. ¿Y eso en qué consecuencias termina? En que sus funcionarios y sus empleados, su gente está mucho mejor atendida y obtiene satisfacción, que es lo que queremos en las empresas para poder tener un buen ambiente. Aquí usted entra y hay olor a comida, no hay olor a casino, ni estos olores a veces a cloro, cuando son casinos muy limpios que les... No, acá hay olor a comida y la atención es directamente, la atención es personalizada, no importa el tamaño de su empresa. Yo los invito a que conozcan los servicios de Mastercook, entre a www.mastercook.cl o directamente a ventas@mastercook.cl. También quiero saludar y recordarles que la mejor solución para ir al aeropuerto ya no es tomar un transfer, tampoco esos taxis que le cancelan el viaje porque se arrepintieron a medio camino y usted ve ahí en el celular que el taxi se está dando vuelta y usted está perdiendo el vuelo. La mejor manera de ir al aeropuerto es en su propio automóvil, estacionándose en el estacionamiento de MC Parking, que es la solución para estacionarse de una manera económica y fácil muy cerca del aeropuerto. Usted accede a este estacionamiento a través de Costanera Norte o Autopista Vespucio Norte, es muy fácil llegar, y un bus de MC Parking lo va a llevar a la puerta del aeropuerto. Es un bus que sale alrededor de cada 20 minutos. También al regreso de su viaje, un bus lo va a recoger en la puerta y lo va a llevar a su auto. Se reserva en línea su espacio y mientras antes lo reserve, más económico es. Seguridad 24/7, cuenta con cámaras, guardias y todo el área de MC Parking está custodiado y con seguridad. www.mcparking.cl. Patricio, te preguntaba con respecto a la generación. Había esperanza en esto de la renovación. ¿Es una decepción esta nueva generación que se estrenó en el gobierno? Pues hay algunos elementos positivos y muchos otros elementos negativos. Déjame partir por lo negativo. Me parece que esto de decir todo lo que se hizo en Chile antes es malo, no fueron 30 pesos y no fueron 30 años, siempre es un error. En ningún lugar se reinventa la rueda, siempre hay que construir sobre las experiencias anteriores, las cosas que se hicieron bien, hay que replicarlas, las cosas que se hicieron mal hay que corregirlas y me parece que esta generación en particular de centro izquierda
Eh, tuvo ese problema de que creía que venía a refundarlo todo y eso terminó siendo un error. Los chilenos votaron contra eso en el plebiscito de septiembre. Pero lo que sí me parece positivo es que hubo una renovación de rostros, hay gente nueva, sangre joven, gente con algunas ideas nuevas, con energía nueva, y eso siempre es importante. La renovación siempre es esencial. Me parece que algo de eso falta en la derecha, ¿no? El fin de semana recién pasado vimos al presidente Piñera a sus 73 años volviendo a opinar, ya fue presidente 2 veces y quiere seguir siendo un actor relevante. A mí me parece que eso es ir por muy mal camino. Y en ese sentido creo que la izquierda tiene lecciones que darle a la derecha en términos de promover nuevos liderazgos, promover gente joven. O sea, ¿qué líder de 37 años en la derecha podría ser candidato a presidente y ganar una elección? Está la sombra del presidente Piñera y la sombra de muchos otros líderes más viejos de la derecha que están bloqueando la aparición de nuevos líderes en ese sector, y eso me parece que es peor noticia. Entonces, si bien esta nueva generación de políticos de izquierda ha cometido muchos errores y probablemente pecó de soberbia en muchos aspectos, hay una gran lección y es que hubo una renovación en la izquierda que la derecha no se ha dado. Pato, pero ¿no te parece que esa renovación en la izquierda se dio de una manera extraña? Yo sé que durante 30 años, y a medida que fui entrevistando también mucha gente de la Concertación, no de primera línea, porque los ministros se repetían, la gente en los cargos más importantes en general había bastante enroque, y hubo toda una generación, quizás si te quiero, a ver si te pongo un nombre, como de la edad de Lagos Weber, pongámoslo así, toda una generación de la Concertación cuyos padres estaban en primera línea, o abuelos, o familiares mayores, fueron quedando en cargos secundarios o en cargos de menor importancia. Y este recambio que se dio con esta nueva generación se dio no de una transición normal, y acá corrígeme y quiero saber tu opinión, se dio entre a la fuerza y a la vez con una centroizquierda tomando ideas de la izquierda radical. Es decir, nos sumamos a esas ideas de la izquierda que son bastante revolucionarias. No, no se dio de una manera constante, digamos. Déjame precisar un poco lo que tú señalas, porque efectivamente pasamos de Michelle Bachelet a Gabriel Boric, digamos, como Claro, candidatos presidenciales de la izquierda, y ahí se saltaron unos 30 años, pero los cambios generacionales en general se producen de esa forma, no son siempre ordenados y todos se ponen en la línea para ver cuándo eventualmente les toca. Hay generaciones que llegan a empujar, a sacar a generaciones anteriores de espacios de poder. La generación de Lagos Weber probablemente no lo hizo, otras intentaron hacerlo y no pudieron, Carolina Toá, em, el propio presidente del Senado saliente, Álvaro Elizalde, que están en sus 50 y tantos años, que han tenido cargos importantes y que presumiblemente, potencialmente también podrían acceder a la primera magistratura eventualmente. Entonces, me parece que ahí se está dando los cambios como normalmente se dan. La otra parte es qué ideas, qué propuestas nuevas tienen estas personas. Pues efectivamente se corrieron bastante más a la izquierda, la nueva generación de izquierda, pero ahí me parece que lo que está fallando es que no hay una contraparte de derecha. O sea, Gabriel Boric sacó un 25% de la votación en primera vuelta y ganó en segunda vuelta porque la alternativa, José Antonio Cast, era una alternativa muy radical de la derecha, simplemente por eso. O sea, si Kass hubiera sido más moderado, Kass podría haber ganado esa elección, pero optó por mantenerse a la extrema derecha. Boris se corrió desde eso de vamos a hacer la tumba del neoliberalismo a posiciones bastante más moderadas, bastante más concertacionistas, y eso le permitió ganar la elección. Creo que esta elección, más que ganarla Boric, la perdió José Antonio Cast, que había sacado la primera mayoría relativa en primera vuelta y que no se moderó en segunda vuelta. Entonces, más que echarle la culpa a los radicales de izquierda, aquí hay un problema de que la derecha no supo defender ideas de derecha que tuvieran llegada a una mayoría del electorado. estoy totalmente de acuerdo contigo, Patricio. La elección la perdió José Antonio Cast. Efectivamente no moderó su discurso, pero también hay un factor adicional, y es que la centro derecha hizo el mismo juego de la izquierda, pidiéndole garantías democráticas a José Antonio Cast. Y uno decía, bueno, un poco el mundo al revés, porque al otro lado, a la otra vereda, tenemos un candidato que está aliado al Partido Comunista.
y sin embargo el que le piden garantías democráticas y esa carta de Sichel antes de apoyarlo, se fueron sumando al coro que trataba o que caricaturizaba un poco a Kast como esta persona antidemocrática. Entonces, también no solamente la perdió Kast por no entender de qué se trataba la segunda vuelta, sino que también la coalición de centro-derecha le hizo el mismo juego que le estaba haciendo la candidatura de Gabriel Boric, me parece. A mí me parece que el problema de la derecha fue quien simplemente no entendieron cómo funciona la democracia, ¿no? No aceptaron que la democracia precisa competencia. En la UDI se estableció que Joaquín Lavín iba a ser el candidato sin mirar encuestas, sin hacer una elección interna. Había probablemente mejores candidatos en la UDI, en la propia Evelyn Matei, tal vez Rodolfo Carter. Podrían haber sido bastante mejores candidatos en Renovación Nacional. Tampoco hubo una competencia interna para elegir al candidato y al final terminó siendo Mario Desbordes, sin entender muy bien por qué. Se había apropiado del partido, pero eso no significaba que tuviera un apoyo ciudadano lo suficientemente alto. Entonces, ni en permitir que compitieran personas distintas, ni en la dimensión de permitir que se presentaran ideas distintas, la derecha hizo bien su trabajo. Y ya al final, cuando se encontraron en segunda vuelta sin un candidato, pues hicieron lo que tú estás ahora describiendo respecto a pedirle condiciones a José Antonio Caz, que parecía sensato. O sea, la derecha no le tiene que pedir condiciones democráticas a la izquierda porque la derecha no va a votar por la izquierda, pero para votar por José Antonio Caz sí tenía todo el sentido del mundo que le pidieran ciertos compromisos a José Antonio Caz para apoyarlo. No tenía sentido que la derecha le dijera a Gabriel Boric, preséntame todos estos compromisos y fírmalos, porque la derecha no iba a votar por Gabriel Boric, pero sí podría haber votado por José Antonio Caz, pero Caz perdió la votación de los moderados. Los moderados se fueron con Boric porque pensaron que Boric era una persona más confiable que José Antonio Caz. Entonces, al final del día, la responsabilidad estuvo en José Antonio Caz, que pasando a segunda vuelta no entendió que tenía que ganar el apoyo de los moderados para ganar la elección. Y esto me lleva al tema del gobierno, Patricio. Es tremendamente complicado, creo yo, y ahí también creo que está la confusión del presidente Boric. Es salir electo con una muy alta votación en segunda vuelta de participación y con un buen porcentaje de votos de gente moderada que se asustó más con José Antonio Cast y prefirió votar por Gabriel Boric, verse con esa votación y de pronto, a poco andar, pasan 3 meses dejando de lado la ineficacia del gobierno y las torpezas, la gente le empieza a decir en las encuestas, en la opinión pública, decir, bueno, pero nosotros no queremos las transformaciones profundas que ustedes plantearon, bueno, nosotros no queremos que Chile sea la tumba del neoliberalismo. Entonces, ¿cómo puede un presidente a los 3 meses poder entender que quienes votaron por él no votaron por su programa, sino que votaron porque al frente no les gustaba el candidato? Es tremendamente complicado. No es tan complicado entenderlo, lo que pasa es que tal vez es complicado aceptarlo. Boric lo entendió bien porque sacó un 25% de los votos en primera vuelta, pero una vez que es presidente dice, bueno, pero quisiera llevar las cosas un poquito más a la izquierda porque ese es en realidad, ahí es donde está mi corazón y al cometer esos errores los presidentes pierden apoyo. Le pasó también, por cierto, a Piñera. Piñera sacó un 37% de la votación en 2017 y no tenía mayoría en el Congreso, pero intentó impulsar algunas reformas tributarias y laboral y también, acuérdate, justo antes del estallido estaba la discusión de las 180 horas Sí. al mes y el gobierno trató de impulsar algunas cosas para las que no tenía mayoría. Los gobiernos cuando quieren gobernar desde el corazón siempre terminan cometiendo errores. Lo que tienen que hacer es gobernar desde donde está la mayoría del electorado y avanzar en esa dirección. Puedes correr las cosas un poco a la izquierda, un poco hacia la derecha, pero si el electorado es esencialmente moderado, no te puedes correr muy a la derecha o muy a la izquierda, porque la gente no quiere eso, la gente quiere avanzar y no necesariamente girar a la izquierda o girar a la derecha. Y el presidente Boric continuamente comete esos errores. Lo hizo de forma reciente con los indultos a estos delincuentes, que pues no correspondía hacerlo, pero que el presidente decía, bueno, para unir al país, en realidad terminó dividiendo todavía más al país y alejando a los votantes moderados. Lo hizo también en su apoyo al proceso constituyente y al texto bastante descriteriado que terminaron Sí. redactando los miembros de la Convención Constitucional. Los chilenos querían una nueva constitución, todavía la quieren, pero quieren una constitución que sea mucho más razonable, que se parezca a la actual, pero que no tenga el origen autoritario de la constitución actual. Entonces,
Si los presidentes entienden que tienen que avanzar por el centro, por la moderación, les va a ir bien. Si no lo entienden, van a terminar teniendo una aprobación baja como la que tiene Gabriel Boric. Patricio, en este análisis del año de gobierno, ¿algún logro que se pueda destacar del gobierno? En el programa que hago en la semana de análisis traté de buscar algo, pero también se produce una contradicción, porque uno podría decir, bueno, ya, busquémosle un logro para no encontrar todo malo. ¿Ok? La firma del tratado del TPP-11, por último, para poner algo. Pero eso no es un proyecto de ellos, ni siquiera están de acuerdo con eso. Entonces, cuando uno empieza a buscar algunas acciones como positivas para poder destacar de este primer año, es muy difícil encontrarla. Por el contrario, pareciera ser que algunas inacciones son positivas en el caso de este gobierno. Bueno, pero así se evalúan los gobiernos, ¿no? No se evalúan solo por las cosas que hacen mal o las cosas que hacen bien, sino también se evalúan por las cosas malas que no hicieron y que podrían haber hecho, que prometieron hacer durante la campaña. Y en ese sentido, pues el gobierno no hizo, no materializó varias de sus promesas de campaña y esa es una buena noticia. Ahí el ministro Mario Marcel en Hacienda jugó una estrategia defensiva bastante exitosa al evitar que se hicieran muchas cosas que podrían haber sido muy malas para Chile. Esa es una buena noticia. Evitar hacer cosas malas es una buena noticia y este gobierno evitó hacer hartas cosas malas, hizo un par de cambios de gabinete que mejoraron las cosas sustancialmente. No ha sido un gran gobierno, pero ha sido bastante menos malo de lo que podría haber sido y de lo que muchos temían. Y eso de por sí es una gran noticia. O sea, no salió el sol, pero pues se anticipaba que iba a haber una tremenda tormenta que iba a destruir todas las cosechas. Eso no pasó. Hubo lluvia, pero no se destruyeron todas las cosechas y por lo tanto sí hay razones para estar al menos no satisfecho, pero al menos aliviado. Sí, Patricio, otro de los rasgos de este año, cuando uno ve la evolución de las encuestas, con respecto a la figura del presidente Boric, hay un antecedente que uno puede proyectar que va a ser difícil de revertir y que tiene que ver con la confianza hacia el presidente Boric de que es capaz, de que tiene capacidades, de que tiene conocimiento. Un cambio de gabinete ayuda realmente a levantar esa percepción negativa que se tiene de las capacidades personales del presidente Boric, o finalmente va a tener que navegar en esto de tratar de tener un gabinete con mejor aprobación para poder fundirse en esa aprobación. Sí, yo creo que la gente cree que Boric es joven, que no tiene experiencia y que no sabe hacer las cosas, pero sí podría nombrar a un equipo de gente que sí sabe hacer las cosas. Entonces puedes decir, bueno, ese es un presidente sin experiencia que nombra un buen equipo que lo ayude y eso termina siendo positivo para el presidente y para el gobierno. Pero lo importante, lo más importante que siempre explica la aprobación presidencial en todos los países es el desempeño de la economía, la inflación, la creación de empleo, las oportunidades. Entonces, tener un buen equipo que ayude a que la economía ande mejor termina repercutiendo positivamente para el presidente, porque pues, cuando la economía anda bien, la gente tiende a... El rechazo al presidente tiende a disminuir, aunque no suba su aprobación, al menos el rechazo disminuye, y eso es lo que debiera aspirar el presidente Boric. O sea, la gente tiene, digo, es el piloto que no sabe manejar el avión, ok, pero si tienes Claro. buenos copilotos y si tienes buen equipo, pues la gente va a terminar diciendo, bueno, pasen al piloto atrás, que se sienten los asientos y converse con los Que niños y lea vaya libros. enseñándole a los niños a cómo pilotear y que los Claro, pilotos de verdad manejen el avión. Eso sería suficiente para que el presidente pueda salir con buena aprobación y sea considerado como un gobierno exitoso. claro, que lo deje leyendo libros. ¿Y cuál sería el cambio de gabinete ideal, Patricio? Y en esa línea también me gustaría saber tu opinión con respecto a qué significa en lo concreto si efectivamente hay una mayor presencia del socialismo democrático. ¿Por qué te pregunto esto? Porque creo que hoy en día igual es muy difícil definir qué es lo que es el socialismo democrático, qué es lo que proponen, más allá de que a lo mejor al interior de esos partidos hay personas con experiencia de Estado porque han estado en otros gobiernos. Pero, ¿qué significa en lo concreto que llegara a avanzar y tuvieran más poder en el gobierno de Gabriel Boric? Me da la impresión de que el socialismo democrático en Chile es decir, yo admiro mucho a Allende, pero voy a gobernar como Ricardo Lagos.
Y esa lógica le funcionó relativamente bien a Chile. Entonces, tener experiencia de gente que puede solucionar problemas, que puede trabajar con el sector privado, que puede ayudar a que el sector privado genere la riqueza, la creación de empleos, que es importante, la mayor competencia, que ayuda a disminuir los precios y a controlar la inflación. Todo eso es importante y eso es lo que la gente piensa cuando hablamos de socialismo democrático. El gabinete ideal no existe porque depende de hacia dónde quieras avanzar o hacia dónde quieras dirigir al país, pero me da la impresión de que si lo que queremos es un gobierno más moderado, debiésemos ver más gente como Mario Marcel, como Carolina Toá en el gabinete y menos gente como Giorgio Jackson, menos gente como la ministra de la Mujer, e incluso como la ministra del Trabajo. Ahora, los cambios que el presidente haga a nivel de gabinete no van a ser tan importantes porque probablemente el equipo político no va a cambiar, ya cambiaron casi todos. Tal Claro. vez es más importante los cambios que se hagan a nivel de delegados presidenciales, de subsecretarios y de cargos secundarios, que son donde se están frenando actualmente un montón de proyectos que debiesen tener luz verde para poder generar más inversión, para poder generar más empleo, para que el país vuelva a crecer. Acordémonos que este año el país va a crecer muy poco, el año 2022 creció un poco de rebote de lo que venía de la pandemia, pero en términos reales somos un país que ahora está más pobre que en septiembre de 2019. Vamos a crecer poco y va a ser el único país con contracción económica en Latinoamérica. Y cuando uno mira el barrio y ve a los presidentes en Colombia, en México, en Argentina y vemos la cifra económica, uno dice, mira la comparación, es decir, Chile, que solía ser una de las economías con mejor rendimiento, estamos creo que, si mal no lo recuerdo, lo que se proyectaba era cifras similares a Haití para el año 2023. Y en esa línea, Patricio, te pregunto, todo el mundo en el análisis dice, bueno, que haya un cambio de gabinete y viene esta presión. Se especulaba que iba a ser antes del 11 de marzo, que no iban a esperar el 7 de mayo la elección de los consejeros constituyentes para desvincular al gobierno de este segundo proceso. Pero la pregunta de fondo es, bueno, ¿el cambio de gabinete para qué? En esa línea, ¿cuál crees tú que va a ser el relato? Ayer el presidente Boric en estas curiosidades de la historia, empezó a hablar de gestión. Y mira el panorama, empiezan a hablar de gestión y ahora nos falta que empiecen a hablar de crecimiento, que era una palabra prohibida, ¿no? ¿Cuál crees tú que va a ser el relato que proponga el presidente Boric para no estar tan extraviado como el primer año? A mí me gusta cuando el gobierno habla de gestión y me encantaría que hablara de crecimiento, porque esas son prioridades importantes para el país y si un gobierno de izquierda se preocupa de la gestión y del crecimiento, entonces las ideas de aquellos que creemos en gobiernos eficientes y moderados terminan reinando aún si las implementan otros. Me da un poco lo mismo quien implemente las ideas en la medida que sean buenas ideas y buenas propuestas. Pero a mí me parece que el problema no está tanto en el relato, sino en la realidad, ¿no? Hay que hacer una reforma tributaria que sea razonable y negociarla relativamente rápido para dar certezas, para que todos sepan cuáles van a ser las reglas del juego, cuáles van a ser las tasas de impuestos y puedan tomar decisiones respecto a si invertir o no invertir. Hay que tomar medidas pro inversión de tal forma que haya más generación de empleo y más oportunidades. Entonces, más que un relato de qué ministros entran o qué ministros salen, me parece que lo que el gobierno tiene que dejar muy en claro es que este es un gobierno que se la va a jugar por promover la inversión, promover el empleo, controlar la inflación a través de la generación de más oportunidades, de más competencia. Y pues en la medida que hagan eso, da lo mismo quiénes van a ser los ministros. Me parece que más bien el mensaje que los rostros, lo que la hoja de ruta, digamos, más que los rostros, lo que importa en Chile hoy. Claro, pero mientras hace eso, ¿qué va a pasar con sus grupos más de extremo, digamos, de extremo izquierda? Implica que va a haber descolgados que estarían abandonando el gobierno o más bien veremos más calles, más movilizaciones. O sea, ¿cómo viene ese equilibrio, Patricio? Es difícil entender, claro, necesito moderar un poco más, no solamente el discurso, sino que el fondo de la reforma y plantear lo que tú hablas de crecimiento, inversión, que no son sus ideas, no es parte de su relato, ok, pero ¿qué hace con los grupos más radicales que tiene al interior de la coalición de gobierno, con el Partido Comunista, con
varios otros grupos y partidos del Frente Amplio. Sí. Bueno, vamos terminando que me tengo que ir, pero a mí Sí. me parece que eso no importa tanto. Si se te descuelgan por la izquierda unos pocos, vas a sumar mucho más por el centro. Entonces, al final vas a tener una coalición más amplia, tanto en el legislativo como en la opinión pública. Y habrá gente gritando en la calle, pero si tienes mayor apoyo porque estás yendo más por el centro, pues da un poco lo mismo que tengas descolgados en la extrema izquierda. Estás gobernando para las mayorías, para las grandes mayorías del país. Entonces, si pierdes 4, 5, 10 legisladores hacia la izquierda, pero ganas 20, 30 legisladores hacia el centro, pues vas a hacer un buen negocio porque vas a tener una mayoría para poder avanzar tu agenda, que sea una agenda de reformas razonables y moderadas que avancen hacia el mayor crecimiento, pero también hacia mejores niveles de inclusión social y más igualdad. Si logras hacer eso, pues vas a terminar siendo un presidente exitoso, aun si tienes algunos locos extremistas en la izquierda que te abandonan y te acusan de traidor. No te debería preocupar los extremos, te deberían preocupar los moderados, donde está la gran mayoría de los chilenos. Claro, sería el quinto presidente de la concertación. Te hago la última pregunta, Pato, para que te puedas ir. Yo sé que tú tienes los tiempos académicos que no son muy flexibles, además. Em, Necesito conocer cuál es la opinión de allá en Estados Unidos. Tú trabajas en Nueva York, pero tú te mueves además. La opinión que tienen sobre el proceso político de Chile, si es que seguimos levantando esa pregunta que decía, bueno, ¿qué le pasó a Chile? Que fue una pregunta que surgió después de octubre del año 2019. ¿Qué le pasó a los chilenos? Me gustaría saber tu opinión y la opinión de las personas allá en Estados Unidos, pero antes, permíteme cortito saludar a Oxinova y recordarle a nuestro público de qué se trata Oxinova. Oxinova es la manera y la solución definitiva para eliminar los malos olores, pero de raíz. Es una solución natural, ecológica, que funciona en base a unas bacterias benéficas aeróbicas y enzimas seleccionadas que eliminan de raíz desde donde provienen los malos olores. Es muy fácil de usar, ideal para viviendas no conectadas al alcantarillado, pero también sirve para oficinas, restaurantes, departamentos y casas. En un sobrecito viene esta solución que parece un polvo, es un polvo que parece como polvo efervescente, usted lo usa en un recipiente con agua, lo diluye y lo vierte en el alcantarilla o desde donde provenga el mal olor. Oxinova es un producto fabricado en Estados Unidos, producido con tecnología norteamericana y usted simplemente lo pide online, www.oxinova.cl y se olvida de los sprays, de las velas y de otras soluciones que finalmente lo único que hacen es sumar dos malos olores. Patricio, ¿cuál es la opinión que se tiene de Chile en el exterior? Y si ya pasamos la etapa de bueno, la verdadera frase era, Chile se fue al carajo. Bueno, ¿qué le pasó a Chile? ¿Cuál es la mirada que se tiene hoy? Y hay que entender el contexto, ¿no? Pues en Estados Unidos hay temas con China, está la guerra en Ucrania, hay una serie de otros conflictos importantes, hay problemas con México, los problemas de violencia, los problemas de migración. Brasil obviamente genera mucho más interés porque es una economía mucho más grande. En Colombia tienen un presidente de izquierda. Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos mucho más importante. Argentina tiene elecciones presidenciales este año, entonces, y Perú tiene una crisis política muy importante. Entonces, Chile tampoco está en la boca de todos, ni es una preocupación muy grande para nadie, ¿no? La gente dijo, mira, los chilenos parecía que se estaban volviendo locos, pero ahora votaron en contra esta nueva constitución y van por un proceso constituyente que parece mucho más razonable, más aburrido, que era lo que siempre generaba Chile, ¿no? Era un país que hacía las cosas bien y era relativamente aburrido y predecible, pero eso está bien cuando estás haciendo las cosas confiables, ¿no? Es como esta empresa que siempre te cumple, no te preocupa mucho y tú dices, mira, son terriblemente aburridos, pero cada vez que los necesito están ahí y hacen todas las cosas que yo necesito que hagan. En Chile está empezando a recuperar un poco esa percepción por el proceso constituyente, sobre todo, pero también porque el presidente Boric
han nombrado a un ministro de Hacienda que ha ordenado bastante las cosas y ha sido relativamente respetuoso en algunas dimensiones que importan a Estados Unidos. Ha sido muy crítico de las violaciones a los derechos humanos en Venezuela y en Nicaragua, y eso Estados Unidos dice, mira, está bien, no se está volviendo loco, cargado hacia la izquierda como otros, y en ese sentido Chile ya no está haciendo gran noticia, pero eso es una buena noticia, ¿no? Cuando la gente ya no habla de Chile, es en general una buena noticia. Lo que necesitamos ahora es que la gente empiece a hablar un poco más de Chile como un lugar donde hay oportunidades de crecimiento y de inversión. Eso todavía no está pasando porque tenemos un proceso constituyente en marcha, porque tenemos una reforma tributaria en marcha, una reforma laboral en marcha, una reforma de pensiones en marcha que va a tener efectos en, claros sobre el mercado laboral, sobre el costo de la mano de obra. Todas esas cosas hacen que la gente diga, mira, mientras los chilenos no solucionen sus problemas, pues vamos a seguir esperando y ahí decidiremos si volvemos a invertir o no en el país. Claro, somos una noticia en desarrollo y me imagino que los inversores y también los analistas ya están en estado vigilante. Yo entiendo el tema de que Chile finalmente no es un actor tan relevante para el concierto internacional y sobre todo para Estados Unidos, pero efectivamente hicimos noticias a raíz de octubre del año 2019 y ahí despeinamos un poco el tablero. Hoy ya encauzándonos, claro, efectivamente, Patricio, la gente está bueno, veamos si vuelven a ser los fomes del barrio, pero los serios y personas que cumplían y tenían reglas claras. Patricio Navia, doctor en ciencias políticas, columnista, analista, académico en la UDP, muy conocido también por su análisis en algunos medios de prensa escrita y también como ex ante. Patricio, muchas gracias. Yo sé que tenemos 2 horas de diferencia y que tengas una muy buena jornada y espero verte acá en Chile. Muy bien, muchas gracias. Chao. Chao, que estén muy bien.